Bueno, muchas gracias por la invitación. Debo confesar que inicialmente dudé en aceptarla, pero luego pensé que era indecoroso esconderse de los problemas, sobre todo si eran de muchos. Quizás esa doble pertenencia mía poco común puede aportarles algo. Soy empresario, me enorgullecen las pymes que he contribuido a crear y también la obra colectiva de las 5 grandes empresas que me ha tocado presidir. Pero igualmente me enorgullece mi compromiso político. Pertenezco a la más joven generación que participó con responsabilidades en la derrota de 1973. Esa misma generación que no se quedó pegada en ese tiempo, aprendimos a punta de dolores y desgarros y fuimos protagonistas claves por pensamiento, estrategia y acción en la derrota de la dictadura y en la construcción en 25 años de un país mucho mejor a aquel que recibimos. Hoy mis dos pertenencias viven horas de desprestigio. Estoy convencido que una razón importante es la profunda incomunicación que sufre nuestra sociedad entre la empresa y la política, pero también de ambas con el Chile real de hoy que ha terminado por pasarle la cuenta a ambas. Si estas incomunicaciones no se superan, pasarán los cabales y los pentas, pero el país no saldrá adelante. Quisiera dejarles en la cabeza y corazón este mensaje. La historia reciente ha sido aquella de la incomprensión mutua entre empresa y política, así como de desconsideración a chilenas y chilenos. Primero fue la empresa que no percibió bien los cambios de país que hacían intolerables y visibles cosas que antes no lo eran. Casos especialmente del retail y de colusión terminaron afectando el prestigio de toda la actividad empresarial. Más tarde fue la política la que decepcionó. Primero, con las desconfianzas, a mi juicio, masivas que sembró al renegar de su propia obra y más tarde con sus reformas que no calzaron con los anhelos con los cuales la gente votó. Luego, cabal y penta la sumió a ambas en lo peor. Uno escucha y pareciera que vivimos en un país de empresarios desalmados, explotadores y coimeros y de políticos corruptos, ladrones preocupados solo de su bienestar. No es así. Mi vida en ambos mundos me demostró que en Chile la calidad humana y la ética personal están mucho mejor distribuidos que la riqueza. Seres admirables y miserables hay en todas partes, incluidos entre los con y sin poder. No hay un sector que tenga el monopolio de la bondad y la ética, y eso tiene valor, porque para entendernos debemos estar convencidos que al frente también encontraremos seres decentes, honestos, dispuestos a escuchar, abiertos a razones. Política y empresa privada son bases insoslayables del mundo del siglo XXI. El violento siglo XX nos enseñó que la ausencia de democracia y por ende de políticos electos terminaba en un prolongado mal para sus pueblos. Y también nos legó la tragedia y miseria de aquellos países que pretendieron imponer modelos de economía sin empresa privada. Hoy, solo cuando la sociedad entiende que todo el edificio se sostiene en la comprensión, valoración y respeto mutuo de los roles de ambos, le va bien a las mayorías. El Chile que hoy vivimos está muy marcado por las secuelas de esta incomprensión y del mal escuchar a la sociedad. Como decía, un error inicial de este ciclo fue olvidar o negar que el Chile de hoy es hijo del éxito económico y político durante más de un cuarto de siglo. Chile cambió completo, pero quiero destacar una cosa particular. Había 5 millones de pobres en Chile el año 1990. Gracias a la pujanza económica y a la sensibilidad de la política, casi un 30% de la población dejó la pobreza. Emergió así una clase media antes inexistente. Ese ha sido el cambio político-social más importante de estos 25 años. Es su emergencia la que explica la centralidad que toma el tema de la desigualdad. La desigualdad es invisible para la extrema pobreza, se hace visible cuando la deja atrás. ¿Qué le importa a un pobre que no tiene tarjeta un interés abusivo en el crédito de consumo? ¿Qué importa que las universidades sean caras si ni en sueños piensan que sus hijos van a llegar a ellas? Con esa nueva clase nació el cuestionamiento a prácticas y abusos de las empresas que antes les eran inadvertidas o carentes de significación. No detectar a tiempo esa nueva realidad para anticiparse a ella y cambiar conductas afectó el prestigio de toda la actividad empresarial y corregirlo es clave.
La política tuvo razón en tomar el tema de la desigualdad mientras muchos empresarios arrugaron la nariz, y de allí surgió el liderazgo y gobierno de Michelle Bachelet. También tuvo razón en que se necesitaba una reforma tributaria. El Estado requería más recursos para enfrentar la demanda emblemática de esa decisiva nueva clase, la educación. ¿Pero en qué se equivocó? Entendió la centralidad del tema de la igualdad, pero en la ilusión de partir de cero renegando de su pasado, no entendió el país que entre todos habíamos engendrado en 25 años. Entonces sus respuestas fallaron y las esperanzas que generó fueron diluyéndose hasta caer este año en bancarrota. Vio los movimientos de 2011 como estudiantiles cuando no los eran. Los estudiantes fueron solo la punta de lanza de un movimiento clasista y familiar que resentía las diferencias de calidad en la educación y veía ahogarse sus sueños de padres en los altos costos de ella. La política creyó ver también en esos movimientos la demanda de cambios de modelo, cuando la demanda era ensanchar espacios dentro del modelo. Por eso, cuando la familia de la clase media emergente comenzó a alarmarse con una reforma que agredía la escuela particular subvencionada donde estudiaba la mayor parte de sus hijos, mientras el movimiento estudiantil se radicalizaba, el movimiento de 2011 se bifurcó. Uno estudiantil que en la misma medida de su radicalización perdía influencia ciudadana, y otro clasista y familiar que, como reflejan las encuestas, crecientemente rechazó las reformas educacionales del gobierno que durante todo 2014 agredieron su opción educacional por excelencia. Y la política también se equivocó en su diagnóstico sobre el impacto de su reforma tributaria en la economía. Era necesaria la reforma y hubo varias propuestas que recaudaban tanto o más que la actual, entre otras cosas por no tener impacto negativo en el crecimiento. Además, los empresarios estaban bastante resignados a una reforma tributaria. Pero la que se implementó se equivocó con la empresa por desconocerla. De hecho, cuando más tarde percibió las consecuencias, el gobierno se alarmó y a poco andar vimos a los mismos que descalificaban las empresas, llamándolas a una comillas alianza público-privada y redestinando recursos de la reforma tributaria a intentar reactivar una economía afectada por esa misma reforma. Con un mínimo de confianza y conocimiento mutuo, de voluntad de escuchar, no hubiera ocurrido lo que ocurrió. Lo que les resultó imprevisto era previsible. Hoy es claro que la reforma no la han pagado solo los ricos, sino también nuevamente esa clase media emergente, y así llegamos al hecho inédito de que un aumento de impuestos justificado para mejorar la educación cuenta con más rechazo que aprobación en la población. Esos errores se potenciaron con la arrogancia mesiánica de diagnosticar que los rechazos eran pasajeros, propios de la cultura conservadora, que se oponía a la contracultura progresista naciente, pero que ésta poco a poco sería comprendida y aplaudida por la gente. 2014 termina con un mayoritario rechazo de la opinión pública a ambas reformas. Fue el costo de diagnósticos cerrados y de imponerlas con desconsideración a las realidades y a la opinión ciudadana. Es así como llegamos a Penta y Cabal. Quiero ser claro porque busco desnudar errores de diagnóstico que veo en el origen de problemas actuales. La política concluyó que la aprobación de las dos reformas, tributaria y educacional, remataba 2014 con un triunfo y eso auguraba un 2015 de repechaje. Es el candor autorreferido de creer que el trabajo termina al promulgar una ley cuando ni siquiera ha comenzado y que la política culmina en el Parlamento y no en el juicio ciudadano. Si las reformas hubieran contado con gran respaldo y la gente sintiera la obra del gobierno como suya, la reacción habría sido otra, menos lapidaria, más tolerante. Cabal ha sido solo guinda de una torta horneada antes. Una política que imponía reformas que no calzaban con los anhelos de quienes habían votado por hacerlas, ni tampoco con una economía sana. Se percibía ahora como corrupta, intervenida por intereses privados, profitadora de influencias nacidas del voto ciudadano. Se entendió todo como una gran burla. Los costos esta vez los ha pagado sobre todo el escaso capital de confianza que le restaba a la política. No me detendré en estos episodios. Espero que el desconcierto y resolución
e irresolución que reflejaba la política, habrá paso a un encauzamiento contundente del tema. La presidenta y el Poder Legislativo tienen responsabilidad mayor en ello. Sin embargo, cuando no existan cabal y penta, la incomunicación entre empresa y política no se habrá superado, ni cambiará mucho la opinión ciudadana sobre ambos. Así las cosas, estamos amenazados por nuevos errores e incomprensiones. Creo que la reforma laboral es ejemplo de ella. No hablaré del texto de la reforma laboral, los gremios y los empresarios la conocen mejor que yo. Quiero destacar la abismante diferencia de diagnósticos que una vez más existe en torno a ella. Si leo los considerandos que preceden el proyecto de ley, me parece oír hablar de un país y una empresa privada distintos a los que yo conozco. No es que se desconsidere a los empresarios y sus actividades, sino también a sus trabajadores, que representan un 85% de la fuerza de trabajo del país. Refleja un desconocimiento asombroso de la vida de la empresa privada chilena hoy. Lo ejemplificaré con 3 diagnósticos del mensaje que acompaña al proyecto de ley enviado al Congreso. Dice el texto del mensaje, comillas, existe contundente evidencia de que las relaciones laborales están caracterizadas por la falta de confianza y de colaboración, cierre de comillas. Pues bien, los datos dicen exactamente lo contrario. La encuesta Bicentenario 2013 de Adimar QC pregunta a los trabajadores cuánta confianza tienen en su empresa. 72% dice que mucha o bastante. Dice después el mensaje, comillas, ordenamiento legal que contiene un modelo de organización del trabajo y de relaciones laborales que limita significativamente los espacios de negociación y entendimiento, cierre de comillas. Veamos. La OCDE nos informa en enero de 2015, en enero de este año, que la media de sindicalización en sus países miembros es de 16,9% de la fuerza de trabajo y descendiendo, mientras la de Chile es de 15,3% y aumentando. Chile supera con creces la sindicalización de Estados Unidos, 11,1%, y de Francia, 7,7%, y se acerca a la de Alemania y Holanda, 17,7%, y a la de Japón, 18%. Agreguemos que, según el ministro René Cortázar, en los últimos 25 años los salarios reales han crecido levemente más que la productividad laboral, un 150% real. En el mismo periodo, en Estados Unidos, los salarios reales bajaron. Dice en mi última cita el mensaje de la reforma, a lo anterior se suma que las normas que actualmente regulan la negociación colectiva son extremadamente formales y rígidas y más que fomentar los acuerdos, los obstaculizan, cierre comillas. La encuesta ENCLA 2011 de la Dirección del Trabajo nos informa las razones de trabajadores no sindicalizados. Solo un 5% aduce una actitud negativa de la empresa, un 21% declara no tener interés en él y un 32% señala que no es necesario. En tanto, esta misma Dirección del Trabajo nos informa que desde los años 90-95 hasta ahora la conflictividad no ha aumentado sino disminuido y que sus sanciones por prácticas antisindicales representan solo el 1,3% del total de sanciones que han cursado. El viernes pasado, la economista Andrea Repeto, miembro de los equipos programáticos de la presidenta Bachelet, entregó los resultados de una encuesta sobre temas laborales de la Universidad Adolfo Ibáñez. Un 67% favorable a que los beneficios logrados en una negociación colectiva se extiendan a los no sindicalizados. La reforma laboral busca eliminar esa posibilidad. Un 55% de los trabajadores desearía poder flexibilizar su jornada laboral, idea considerada herética por impulsores de la reforma. Ojalá escuchen, porque 2 preguntas interpelan hoy a la política. Las mayorías institucionales seguirán intentando imponer a las mayorías sociales reformas que no son las suyas o van a escucharlas. ¿Cómo piensan revertir el rechazo social que la política sufre actuando de esta manera? Como joven profesional y luego como presidente de empresa, los sindicatos han sido parte constante en mi vida. Conocí y viví la CUT de años previos al 70. En su dirección había trabajadoras de las empresas de punta de la época, textiles, mineras,
otras industrias. Sin ir más lejos, Manuel Bustos, legendario dirigente sindical, nació como dirigente en Yarur, en ese entonces la más importante empresa textil. Hoy lo he conversado con muchos dirigentes sindicales. En la CUT ya no hay dirigentes de las empresas de punta del sector privado, como por ejemplo eléctricas, telecomunicaciones, papel y celulosa, minería moderna, excepto Codelco. La CUT tiene su principal masa de trabajadores en el sector público y entre los profesores. Ese 85% de los trabajadores chilenos que están en la empresa privada está en parte sindicalizado y en parte no, pero donde no está es en la CUT, ungido por la política como gran interlocutor en esta reforma. Es bueno que la escuchen, pero todos deben ser escuchados. Diagnósticos y apreciaciones tan distantes sobre la vida laboral en la empresa privada es consecuencia de no escuchar. Permítame una imagen fílmica para explicarlo. No sé si vieron ustedes Tiempos Modernos de Chaplin. En las empresas de entonces, ser dirigente sindical era otra cosa. Miles de trabajadores en un galpón, haciendo todos la misma labor mecánica y repetitiva, bajas o nulas capacitaciones, identidad de clase obrera explotada. Además, dirigidos por un capataz con cara de perro y vigilancia disciplinaria y una sola cabeza pensante, la del patrón. Era fácil para el dirigente preparar un pliego de peticiones y el momento de la negociación colectiva era la madre de las batallas. Pedía un mismo reajuste para todos, los mismos bonos para todos y las mismas mejoras en las condiciones de trabajo. El conflicto era casi la norma porque pretender mejores condiciones era considerado impertinente por dueños y su capataz de careperro. En la empresa de hoy es difícil para un dirigente sindical preparar un pliego de peticiones. Son decenas de profesiones, técnicas, especialidades, competencias, etc. Además, miden su satisfacción comparándose con los de su profesión o especialidad de dentro y fuera de la empresa. Su identidad ya no es de clase. Las expectativas son diferentes. El capataz de cara de perro y mando disciplinario ha sido reemplazado por una valoración del conocimiento y de la satisfacción del trabajador. Gerencias completas de personal ganan sus premios de desempeño según el clima que logran crear en la empresa. Así las cosas, la negociación colectiva ha terminado concentrándose en el punto de verdad común a todos, el bono de fin de conflicto. No es que el resto desaparezca, no. Todo el año, día tras día, el dirigente estará en las dependencias de personal tratando una a una las específicas demandas de tan diversa plantilla. Un día será de mantenimiento, otro los de computación, otros la fiesta de Navidad, otro el apoyo a los hijos universitarios. La negociación colectiva ya no es la madre de todas las batallas. La negociación no tiene un día señalado, es permanente y por lo mismo no puede terminar cada día en una pelea. Además, hay tantas cabezas pensantes como trabajadores. El jefe, que hace 100 años sabía hacer la pega del subordinado mejor que él en un 95% de los casos, hoy la hace peor en el 95% de los casos y su rol fundamental no es disciplinar o corregir, sino liderar un cuerpo de 1000 cabezas tras un propósito común que debe servir bien algún propósito de otros en Chile o el mundo si quiere sobrevivir. Eso lo sabe todo trabajador del sector privado y todo empresario. Pero el texto del proyecto no contó con su concurso. La mirada ajena desde la política a la empresa y viceversa incomunica verdades. La empresa de hoy, sus empresarios y sus trabajadores no tienen nada que ver con aquellos tiempos de Chaplin y parece que algunos lo ignoran. Creo una tragedia la incomunicación y la incomprensión entre empresa, política y ciudadanía. Mientras no se supere y se entiendan, pasarán crisis y gobiernos, pero permaneceremos en el mediocre paso cansino, la frustración de esperanza y el rechazo ciudadano a una élite con sordera social. Con un peligro para el futuro cercano, con este quiebre de confianzas entre empresa y política, creo dudoso un dinamismo económico capaz de responder a las expectativas de estabilidad y prosperidad de la nueva clase media que ocupa el centro del escenario político nacional. La empresa a veces cree conversar con la política porque habla de sus negocios con las autoridades pertinentes de gobierno. No es suficiente. Vínculos personales de confianza deben reemplazar la descalificación.
Si el empresario no es capaz de enseñar a la política sobre la empresa, ¿dónde aprenderá? Y también escuchen, la política tiene algo que enseñarles. Hablen con parlamentarios y dirigentes de partido, no para pedir, sino para mostrar cómo es la vida de la empresa, para concordar un futuro distinto. Los empresarios deben asumir que son parte de la gobernabilidad del país y para que a Chile le vaya bien, este necesita la reconciliación de empresa, política y ciudadanía. Lograrlo es tarea especialmente de las dos primeras. Será un camino largo. El quiebre de confianzas ha sido muy profundo y exige algo más que perseverancia. El empresariado debe hacerse cargo de las demandas de la mayoría del país. Sobre esto quisiera decir unas palabras de cierre que van dirigidas a empresa y política y que ojalá sean elocuentes. Cada una tiene su tarea. Sospecho que la empresa tiene capacidad de reaccionar más rápido, pero sería mejor que ambas entendieran que con una sola haciéndolo el futuro será cojo. He escuchado voces aconsejando parar las reformas, respondido por llamados airados a seguir con las reformas. Esa es una discusión que oculta la verdad. Cuando los que se proclaman reformistas no hacen reformas para la mayoría o las hacen mal, deben ocultar sus fallas reclamando un vago y abstracto apoyo a las reformas. Están ignorando y evadiendo la realidad. Empresa y política tienen el desafío de asumir las verdaderas reformas que la ciudadanía quiere. ¿Desde cuándo dificultar la vida y hacerle incierto el futuro a la opción educacional, donde estudia más del 70% de los hijos de la nueva clase media chilena, construye igualdad? ¿Desde cuándo es igualitario y reformista escuchar a la CUT y a algunos partidos mientras se olvida centenas de miles de empresarios y ese 85% de trabajadores chilenos que están en el sector privado? ¿Desde cuándo es igualitario omitir la primera y más potente desigualdad del mercado laboral chileno, que es el bajo y discriminatorio acceso a empleo de las mujeres y de los jóvenes, sabiendo además que es en los hogares monoparentales de cabeza femenina, donde se concentra parte importante de la extrema pobreza? ¿Desde cuándo es igualador sobredimensionar el poder de las burocracias y tapar de prohibiciones, circulares, certificaciones, multas, permisos previos y las exigencias más extravagantes a todos los que no forman parte de ella? ¿Desde cuándo es igualador una reforma tributaria que provoca inflación, encareciendo los créditos en UEF, hace caer las inversiones y precariza el empleo? ¿Desde cuándo es ser un defensor de mayorías populares y sus demandas de igualdad imponer a las mayorías unas reformas que contradicen su anhelo de reforma? Pero sobre todo hay una pregunta que cruza Chile e interpela tanto a la política como a la empresa. ¿Cómo pueden liderar reformas quienes concitan alta desconfianza ciudadana si no se cambian a sí mismas? Chile debe cambiar. Es inviable defender un statu quo. La población no cree en él ni lo quiere. La primera reforma demandada hoy por la ciudadanía es un cambio de la empresa ya manifestado con creces y ahora de la política, que sirvan mejor y más respetuosamente a su sociedad, que vuelen y crezcan con ella, no a costa de ella o en conflicto con ella. Un nuevo trato de ellos con la sociedad. El país que rechaza las actuales reformas no es antirreformador, quiere sus reformas, no las que se le imponen contrariando sus anhelos. Asumirlas es el único camino posible de la reconciliación de empresa, política y sociedad y esta condición fundacional de un buen futuro para todos. Muchas gracias.